Ven conmigo. Un CEO millonario vio a una niña pequeña durmiendo en una parada de autobús. Lo que hizo al día siguiente cambió sus vidas para siempre. La nieve caía espesa y silenciosa sobre Nueva York esa noche, cubriendo la ciudad con un manto blanco. El viento silbaba entre los edificios, trayendo consigo un frío que se filtraba a través de la lana y la piel, llegando hasta los huesos. Michael Reynolds, de 32 años, salió de una torre de cristal en Park Avenue, aún cargando el peso de una larga y tensa reunión de negocios. Conocido como el CEO más joven en dominar Wall Street, había construido su imperio con precisión, números y un desapego emocional absoluto. Pero esa noche, algo dentro de él rechazó el cálido coche de lujo que lo esperaba en la acera. Hizo un gesto para que su conductor se marchara y comenzó a caminar, dejando que el aire helado despejara su mente. Giró por una calle tranquila cerca de su hotel, mientras la nieve crujía bajo sus zapatos de cuero lustrado, cuando el parpadeo de una farola llamó su atención. Una pequeña figura solitaria estaba acurrucada en un banco de metal bajo el resplandor amarillo desvaído de una vieja parada de autobús. Disminuyó el paso. Era una niña. Michael se acercó, su aliento visible en el aire gélido. La niña no debía tener más de 4 años. Estaba acurrucada bajo un abrigo raído, demasiado grande para ella, y solo llevaba un fino vestido de algodón debajo. Su cabello estaba enredado, sus mejillas enrojecidas y agrietadas por el frío, sus labios ya teñidos de azul. Dormía, o al menos lo intentaba. Una alarma se encendió en su interior. Sin dudarlo, se agachó junto al banco y le tocó suavemente el hombro. ¿Tienes casa?, preguntó con suavidad. Hace mucho frío aquí afuera. Déjame llevarte a un lugar cálido. Ven conmigo. La niña se movió levemente. Sus ojos se abrieron, sorprendentemente claros, grandes y tranquilos. Lo miró sin miedo ni sorpresa, solo con una confianza silenciosa. Mi mamá fue a buscar la cena, dijo, con una voz pequeña pero firme. Pero no tengo miedo. Ahora estás aquí. Eres el milagro, ¿verdad? Michael se quedó paralizado. Esa palabra, milagro, le hizo algo por dentro. Ella la había dicho como si fuera un hecho, como si fuera obvio, como si lo hubiera estado esperando. No sabía qué responder. En su mundo, la fe no importaba. Los resultados sí. Y, sin embargo, en ese momento, esa palabra pronunciada por una niña envuelta en escarcha lo sacudió más que cualquier inversionista en toda su vida. Ella se incorporó un poco y buscó en la vieja mochila a su lado. Sacó de ella una fotografía arrugada y se la mostró. «Esta es mi mamá», dijo. Dijo que volvería antes de que la nieve cubriera mis zapatos. ¿Puedes esperar conmigo hasta entonces? Michael bajó la mirada. La nieve ya empezaba a acumularse en los bordes de goma de sus zapatillas. La imagen le provocó un nudo en el pecho. Sin decir nada se quitó su pesado abrigo de lana y lo envolvió con cuidado sobre los pequeños hombros de la niña. Ella se hundió en él de inmediato, como si fuera una manta hecha de nubes. «¿Cómo te llamas?», preguntó después de un largo silencio. «Laura», respondió ella, acurrucándose más en el abrigo. Él asintió, sin saber qué más decir. Ella volvió a mirar sus pies. «A veces, mamá y yo nos quedamos aquí», añadió. «No está tan mal. La luz me ayuda a dormir». Michael miró a su alrededor. No había madre. No había nadie. Solo viento y un silencio blanco. Quiso llamar a alguien, a un refugio, a la policía, a cualquiera. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó allí, sentado con ella. No supo cuánto tiempo permaneció en el frío helado, con su chaqueta apenas protegiéndolo del viento. Pero Laura parecía relajarse a su lado, como si su presencia hiciera el banco más cálido. ¿De verdad crees que soy un milagro?, preguntó finalmente con una voz apenas audible sobre el viento. Laura asintió despacio.
Mami dice que los milagros son personas que aparecen cuando nadie más lo hace. Michael miró hacia adelante, observando la nieve que seguía cayendo, su respiración temblorosa. Por primera vez en años, sintió que algo se resquebrajaba dentro del hielo que había construido a su alrededor. Y así se quedó. Solo un hombre y una niña esperando en la nieve, sin saber que en pocos momentos su madre volvería y que nada en su vida volvería a ser igual. Ava se ajustó la bufanda alrededor del rostro mientras el viento aullaba por el callejón junto al comedor social. La nieve se aferraba a sus pestañas. Sus dedos estaban entumecidos y la pequeña bolsa de papel que llevaba ya estaba húmeda por el clima. Dentro había 2 recipientes de arroz caliente y un solo panecillo. La cena de esa noche para ella y Laura. Caminaba rápido, cada paso pesado por la fatiga. Había estado fuera más tiempo de lo habitual. La fila en el comedor social había dado la vuelta a la manzana, y cuando logró entrar, los voluntarios ya estaban guardando todo. Pero ella había sonreído, educada y paciente, agradecida por lo que pudieran ofrecerle. Esa era la regla por la que vivía. Nunca mendigar, nunca exigir, solo sobrevivir. Ava tenía 28 años. Alguna vez fue una soñadora callada con pasión por la cocina y un buen sentido del sabor. Ella había trabajado como cocinera en un pequeño bistró de barrio antes de que la pandemia obligara a cerrarlo. Luego vinieron las facturas impagadas, el desalojo, la dura realidad de que incluso el trabajo arduo podía dejarte sin hogar. Ahora solo era una madre. Una madre que hacía todo lo posible para proteger a su hija de un mundo que no tenía lugar para ellas. Aceleró el paso mientras doblaba la esquina hacia la calle donde estaba la vieja parada de autobús, un lugar que había elegido con mucho cuidado. Estaba cerca de un hospital, lo que significaba luces de patrullas, una cámara de seguridad y un refugio cercano que a veces usaba para los baños y las mantas. El banco tenía algo de cobertura contra la nieve, y suficiente espacio para que Laura pudiera dormir si se acurrucaba bien. Pero esa noche, en cuanto Ava giró la esquina, se detuvo en seco. Había alguien allí. Un hombre, sentado en el banco junto a Laura. No la estaba tocando, pero estaba muy cerca. Demasiado cerca. Su abrigo, uno de lana costosa, estaba envuelto alrededor del pequeño cuerpo de la niña. Laura ahora estaba sentada erguida, sus pequeñas manos dentro de las mangas, escuchando con atención. Él le hablaba suavemente, tal vez contándole una historia. Su voz era baja, cálida, constante, casi como una canción de cuna. El corazón de Ava se aceleró. Soltó la bolsa, corrió hacia ellas y tomó a su hija en brazos. ¡Laura!, gritó con la voz afilada por el pánico. La alzó apretándola contra su pecho, protegiéndola instintivamente. El hombre se levantó de inmediato, pero no se acercó. Levantó las manos enseguida, con las palmas abiertas. «No estoy aquí para hacerle daño», dijo con calma. Solo estaba sentado con ella, estaba sola, con frío. Eva retrocedió un paso, sus ojos recorriendo su rostro. Afeitado, joven, serio y desconocido. No vio maldad, pero tampoco confiaba en él. «No tienes derecho a tocar a la hija de alguien solo porque parece tener frío», espetó, apretando más fuerte a Laura contra ella. «No la toqué», respondió él con suavidad. «Le di mi abrigo y me senté con ella. Me dijo que volverías. Iba a esperar hasta que lo hicieras». Laura se removió en sus brazos y luego sonrió soñolienta. «Mami, él es bueno. Se quedó conmigo. Es cálido como coco». Eva miró a su hija. Su piel ya no estaba tan pálida. Había dejado de temblar. Luego miró de nuevo al hombre, aún desconfiada. «¿Quién eres?», preguntó. «Me llamo Michael», dijo él. Solo estaba caminando, eso es todo. No hizo ningún intento por recuperar su abrigo. Simplemente se quedó allí, con su camisa, la nieve acumulándose en sus hombros, las manos aún levantadas. Eva lo observó.
Sus ojos eran firmes, no depredadores, no vacíos, solo cansados, como los de ella. Aún así, murmuró sin decir más. «Puedo irme si quieres», ofreció él. «Pero tal vez podrías quedarte con el abrigo para ella, solo por esta noche». Ava miró la gruesa lana que envolvía a Laura y vio cómo su hija se había acurrucado en su calor como si perteneciera allí. Exhaló lentamente. «No», dijo, «puedes quedarte por ahora. Solo no intentes nada». «No lo haré», asintió Michael con la voz tranquila. «Lo entiendo». Se volvió a sentar, esta vez a una distancia respetuosa. Ava dudó. Luego se sentó también, con Laura en su regazo, entre los dos. La nieve seguía cayendo. Durante un tiempo nadie habló. Entonces, casi a regañadientes, Ava dijo: «A veces nos quedamos aquí. Es más seguro que otros lugares». Michael asintió, sin insistir. «Ella me lo dijo». Ava lo miró de reojo. «¿De verdad solo te sentaste con ella?» Él sostuvo su mirada. «Ningún niño debería estar tan solo. No con este frío». Ella lo estudió un momento más, luego apartó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, Ava no se sintió tan sola en ese banco. Ava se sentó con los brazos firmemente envueltos alrededor de Laura, su cuerpo formando una barrera entre la niña y el mundo. Aunque su voz se había suavizado, su postura seguía tensa. Michael, aún sentado a poca distancia sobre el banco helado, no la presionó. Simplemente esperó. Tranquilo, callado, presente. La nieve seguía cayendo, cubriendo la acera en silencio. Después de un rato, Ava lo miró de nuevo. «Gracias», dijo con cautela. «¿Por quedarte?» Michael asintió levemente. «No hace falta agradecer. Solo no quería que estuviera sola». Ava bajó la mirada. «Tú eso es amable de tu parte, pero la amabilidad casi siempre tiene un precio. Lo he aprendido». Michael inclinó un poco la cabeza. «No siempre». Ava no respondió. Sus brazos se aferraron más fuerte a Laura, como si la protegiera de algo más que del frío. Michael dudó, luego habló otra vez. «Estoy en un hotel cerca de aquí. Es cálido, limpio. Tú y tu hija podrían quedarse allí esta noche. Solo una noche. Estarían más seguras que aquí». Ava lo miró con desconfianza. «¿Y luego qué? ¿Nos despertamos con una factura que no podemos pagar? O peor, ¿te debemos algo más?» Michael no se inmutó. «¿No me deberías nada?» Ella soltó una risa amarga, aunque fue apenas un susurro. «Eso es lo que siempre dicen. Nada es gratis». Michael no discutió. En cambio, miró sus propias manos y luego volvió a mirarla. «Tienes razón en ser cuidadosa. Lo respeto». Se levantó, sacudiéndose la nieve de las mangas. «Hay un motel barato a unas 4 cuadras de aquí. Nadie las molestará allí. Las llevaré y pagaré la noche de forma anónima. Después de eso tú decides qué sigue». Ava entrecerró los ojos. «¿Por qué harías eso?» Michael sostuvo su mirada. «Porque puedo y porque quiero». Esa respuesta la dejó sin palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Iremos, pero solo por esta noche». Él no dijo nada más, solo hizo un leve gesto y esperó mientras ella se levantaba, levantando a Laura suavemente en sus brazos, el pesado abrigo aún envuelto alrededor de la niña, como un capullo. Caminaron las 4 cuadras casi en silencio. Laura, medio dormida en los brazos de Ava, se movió solo una vez para susurrar. «Me gusta, mami. Él hace que el aire se sienta cálido». En el motel, Michael se acercó discretamente a la recepción y se encargó de la habitación, pidiendo al recepcionista que no mencionara su nombre. Luego le entregó a Ava una llave. «Aquí estarán bien», dijo. Ella asintió. «Gracias». «De verdad».
Michael se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Entonces lo sintió, un pequeño tirón en la manga de su abrigo. Miró hacia abajo. Laura estaba allí, con los ojos grandes, su voz apenas un susurro. ¿Vas a volver mañana? Todavía me falta contarte más de la historia del milagro. Michael sintió que el pecho se le apretaba. Se agachó un poco para quedar a su altura. Lo intentaré, dijo suavemente. Me gustaría escucharla. Ella sonrió, satisfecha, y corrió de regreso al lado de su madre. Michael salió. La nieve había disminuido y la ciudad brillaba bajo el blanco silencioso. Se quedó allí un largo momento, sin saber bien qué estaba sintiendo. Durante años, todo lo que había hecho había sido guiado por estrategia, por lógica, por números. Pero esa noche había actuado por algo distinto, algo en lo que no había confiado en mucho tiempo, su corazón. Y lo había llevado hasta allí, a una desconocida, a una niña pequeña. Una historia de milagro que aún no terminaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Michael no quería alejarse. A la mañana siguiente, Michael estaba sentado en su oficina, con un café enfriándose a su lado, pero su mente lejos de los informes trimestrales o las reuniones de la junta. No podía dejar de pensar en la mujer y la niña de la noche anterior. Había algo en Ava, algo silencioso pero firme, una fortaleza que no buscaba atención, pero que imponía respeto. Tenía todas las razones para derrumbarse, para suplicar, para rendirse ante las circunstancias, pero no lo hizo. Y Michael no podía sacarse de la cabeza la imagen de ella sentada en ese banco, con los hombros firmes contra el viento, abrazando a su hija como un escudo. Sin entender completamente por qué, llamó a su asistente. «Necesito que investigues discretamente», dijo. Se llama Ava, entre 25 y 30 años. Tiene una hija llamada Laura. Creo que trabajó en gastronomía. Nada policial, nada agresivo. Solo quiero saber quién es. Su asistente no hizo preguntas. Nunca lo hacía. Esa tarde, un archivo sencillo llegó a su correo. Ava Bennett, 28 años. Ex cocinera en un restaurante familiar en Brooklyn que cerró durante la pandemia. Sin antecedentes penales, un desalojo registrado, actualmente sin domicilio fijo, frecuenta comedores sociales y refugios en Midtown. Había sido una persona limpia toda su vida, y aún así, el mundo la había arrinconado. Michael cerró el archivo y se quedó en silencio. Esa noche, en lugar de regresar a casa, fue al comedor comunitario del centro, discretamente financiado por una de las fundaciones benéficas de su empresa. Se quedó cerca de la entrada, con el cuello del abrigo levantado observando a través del vidrio empañado. Dentro Ava estaba trabajando. Llevaba un delantal prestado y un suéter demasiado grande. El cabello recogido de manera descuidada. Se movía con soltura, cortando vegetales, removiendo una enorme olla de estofado, sirviendo platos con cuidado. Pero no era solo la habilidad lo que lo impresionó. Era la gracia. Saludaba a cada persona en la fila con un gesto de cabeza o una pequeña sonrisa. Se lavaba las manos entre cada paso. Servía a todos antes de pensar en sí misma. Más tarde, cuando las bandejas estuvieron vacías y la cocina comenzó a quedarse en silencio, Eva se sentó un momento sobre una caja en la esquina, bebiendo una taza de té tibio. Michael finalmente entró, sorprendiéndola. «Lo siento», dijo. No quise interrumpir. Eva dejó la taza a un lado, cautelosa pero sin ser hostil. «¿Qué haces aquí?» «Apoyo este lugar», respondió simplemente. En silencio. Quería ver cómo se está utilizando. Ella levantó una ceja. «¿Y ahora ya lo has visto?» Michael dudó, luego dijo. «Eres buena en esto». «Solía cocinar», respondió ella. «Antes de todo esto». «Podría ayudarte», ofreció. «Conseguirte un pequeño estipendio. Hacerlo oficial. Nada grande, pero constante». Ava negó con la cabeza. No estoy pidiendo caridad». «No es caridad»,
dijo Michael. Es reconocer valor. Ella lo miró durante un largo momento y luego asintió. Está bien, cocinaré, pero solo si lo hago a mi manera. Esa noche, se quedó hasta tarde preparando para el día siguiente. Michael se quedó cerca, fingiendo revisar su teléfono, pero en realidad solo la observaba trabajar. Era reconfortante. De alguna manera, como ver a alguien restaurar orden en un mundo caótico, una olla humeante a la vez. Más tarde, cuando ella salió por la puerta trasera, él la siguió a una distancia respetuosa. No se fue directamente a casa. Caminó 2 cuadras, dobló una esquina y se acercó a una figura encorvada junto a un callejón. Un hombre mayor, encogido bajo una manta rota, temblando violentamente. Ava se arrodilló a su lado, le susurró algo que Michael no pudo escuchar, y luego sacó un pequeño recipiente de su bolso. Sobrantes. Ella colocó suavemente el recipiente en las manos del hombre, y sin dudarlo se quitó su abrigo y lo envolvió alrededor de sus hombros. Michael se detuvo. Se quedó allí, medio oculto entre la nieve, observándola. Las personas no deberían morir con frío, murmuró Ava mientras ajustaba el abrigo sobre la espalda del hombre. Ni siquiera si cometieron errores. Michael no habló, no se movió. Solo la miró. La ternura en su voz, la firmeza en su empuje, la humanidad inquebrantable que ofrecía tan libremente. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Michael pensó en su madre. Ella había sido enfermera, tierna, desinteresada, siempre la primera en sentarse junto a un paciente al que nadie más quería tocar. Había muerto demasiado joven, pero ahora, allí, Michael vio ese mismo espíritu reflejado en una mujer sentada en el pavimento frío, junto a un hombre olvidado. Ava no sabía que la estaban observando, y Michael supo que ya no podía permanecer en silencio, no en su corazón. Había venido por curiosidad. Ahora era otra cosa completamente distinta. Estaba conmovido. El invierno se profundizó en la ciudad, pero Michael comenzó a salir al frío más a menudo que nunca. Todo comenzó una noche. Ava estaba empacando la comida sobrante del comedor comunitario en pequeños recipientes de papel cuando Michael ofreció en voz baja: «¿Te molesta si te acompaño?». Ella dudó, sin estar segura de si hablaba en serio. «Para repartir esto», añadió él, levantando suavemente una de las bolsas. Ava lo observó por un momento. Luego le entregó una caja. «Vas a necesitar guantes y tal vez algo de humildad». Desde esa noche, se convirtió en un ritual. Cada tarde, después de cerrar la cocina, cargaban pequeñas raciones y caminaban juntos por callejones, entradas de metro y rincones olvidados de la ciudad, lugares donde la gente dormía en portales y bajo escaleras. Muchos de los que ayudaban nunca se atrevían a entrar al comedor por vergüenza o miedo. Pero Ava siempre los encontraba. Michael la seguía. La observaba arrodillarse sin dudar en la nieve y el agua sucia, colocar la comida con ambas manos y mirar siempre a los ojos de quien recibía. Siempre a los ojos. Ella decía: «Gracias». Incluso cuando daba, lo que ofrecía no era lástima, era dignidad. Eso lo marcaba profundamente. Una noche, mientras caminaban por un callejón estrecho, Michael finalmente preguntó: «¿Por qué siempre los miras así, incluso cuando no te devuelven la mirada?». Ava se detuvo. «Porque alguien tiene que hacerlo. Quiero que sepan que los veo, que siguen siendo humanos». Michael no respondió, solo asintió, sintiendo un respeto silencioso que crecía dentro de él. Con el paso de los días, sus conversaciones se profundizaron. En una caminata larga de regreso una noche, Ava le habló de su infancia. Un padre que se fue, una madre que trabajaba en 3 empleos, un pequeño apartamento que siempre olía a sopa. «He sido invisible casi toda mi vida», dijo simplemente. «Supongo que por eso noto a las personas que otros no ven». Michael le contó.
con cierta timidez, sobre su propio pasado, sobre la pérdida de su madre cuando tenía 12 años, sobre cómo el mundo le había enseñado a ser duro, rápido, brillante, y cómo, con el tiempo, había cambiado la ternura por la estrategia. Hablaba de su éxito con un tono distante, como si leyera el currículum de otra persona. «Construiste un imperio», dijo Ava en voz baja. «Pero tal vez necesitabas algo a lo que regresar». Compartieron su primera risa verdadera poco después. En la cocina, cálida y dorada, mientras fregaban bandejas y limpiaban mesas, Michael accidentalmente derramó agua sobre la superficie. Ava gritó, lanzándole un trapo. Laura, sentada cerca con sus crayones, no podía parar de reír. «Eres terrible limpiando», dijo Ava entre risas. «Sorprendente, lo sé», respondió él. «Solo he limpiado colapsos bursátiles». Esa noche, al salir, Laura lo abrazó con fuerza. «Buenas noches, señor Muñeco de Nieve». «¿Muñeco de nieve?», preguntó Michael, divertido. Laura sonrió. «Porque viniste con la nieve, y siempre traes esos caramelos de menta». Michael sacó uno de su bolsillo y se lo dio. «Entonces supongo que tendré que estar a la altura del nombre». Lo que Michael no le contó ni a Ava ni a Laura fue lo que había hecho esa mañana. Mientras revisaba informes de propiedades para la rama filantrópica de su empresa, encontró un local, un café cerrado en pleno Midtown, modesto pero bien construido, el tipo de lugar que podría oler a pan recién hecho y sonar a historias compartidas sobre un plato de sopa. Sin hacer alarde ni dudar, lo compró a nombre de la fundación. Esa noche, mientras Ava hablaba de cuánto extrañaba cocinar de verdad, no solo servir estofado, Michael la imaginó en ese espacio, junto a Laura, una cocina cálida con propósito. Un menú escrito con su letra cuidadosa, el sonido de platos, de risas y de segundas oportunidades. Él no dijo una palabra, pero en su corazón, la visión ya estaba viva, y tenía un nombre: el hogar. Ocurrió una tarde cualquiera. Al menos, así comenzó. Ava había llegado temprano a la cocina para preparar las comidas de la noche. Estaba picando zanahorias en la parte trasera cuando escuchó una voz. La voz de Michael. Él estaba en el pasillo del frente, hablando por teléfono. Ella no había intentado escuchar. Ni siquiera se había movido al principio, pero cuando escuchó su nombre, su cuerpo se congeló. «Hemos finalizado la compra de la propiedad. El hogar abrirá según lo previsto», decía Michael. «Y sí, mantengan el nombre de la fundación en todo. No es necesario mencionarme. Eva todavía no lo sabe». Hubo una pausa. Luego la voz de su asistente, más baja pero clara. «¿Estás seguro de esto? Es una inversión importante». Michael respondió sin dudar. «Ella lo merece». El cuchillo cayó de la mano de Ava sobre la tabla de cortar. Se sintió mareada. Michael Reynolds. El nombre la golpeó por completo en ese instante. Por supuesto que lo había escuchado antes, en los titulares, en la admiración susurrada de los voluntarios, en la portada de una edición de Forbes que había visto años atrás en una sala de espera. Ese hombre de rasgos afilados, con ojos fríos y una empresa multimillonaria, había estado aquí todos los días, callado, sonriendo, cálido, lavando platos, repartiendo comida, mintiendo. Salió de la cocina justo cuando Michael se giraba, terminando la llamada. Sus miradas se cruzaron. Ella no habló. No lo necesitaba. Su rostro se volvió pálido. «Ava, espera. Me mentiste», dijo ella, con la voz plana pero temblorosa. «Todo este tiempo tú...» «No mentí», dijo él rápidamente. «Solo no te conté todo». «Eso no es mejor». Él dio un paso hacia ella. «No intentaba engañarte. Quería ser real contigo. No el título, no el nombre». Ella negó con la cabeza. «Pero no se trata del nombre, Michael. Se trata de por qué viniste,
¿Por qué ayudaste? ¿Por qué te quedaste? Él abrió la boca, pero ella lo interrumpió. Me hiciste sentir que importaba, que lo había merecido. Pero ahora me doy cuenta de que solo fui un proyecto, otra de tus pequeñas donaciones silenciosas. No, dijo él, su voz áspera. Estás equivocada, nunca fuiste un proyecto. Tú eras... No, dijo ella, dando un paso atrás. Puedes darme todo el dinero del mundo, pero no me quites la dignidad. No finjas que te necesito para sobrevivir. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, ella ya se había dado la vuelta. Se quitó el delantal y salió caminando. Michael se quedó en la cocina vacía durante mucho tiempo. Los sonidos a su alrededor, el tintinear de las ollas, el leve zumbido del refrigerador, se desvanecieron en un fondo sin forma. Ella se había ido, y se sintió como si algo vital le hubiera sido arrancado. Esa noche, regresó a su ático, un espacio lleno de todo lo que el dinero podía comprar. Ventanas enormes, muebles de diseñador, una vista despejada del horizonte. Pero nunca se había sentido tan vacío. El silencio ya no era paz, era asfixiante. Durante los siguientes 3 días, Michael vagó por el trabajo como un fantasma. Su equipo lo notó. Correos sin responder, reuniones canceladas. Dejó de contestar llamadas. Y cada mañana se encontraba caminando la misma ruta, pasando por la parada de autobús, donde se habían conocido, esperando ver una pequeña figura con un abrigo demasiado grande. Ella nunca estaba allí. Pasó también por la cocina una vez, solo para quedarse afuera, solo para escuchar. No había risas, no había calidez, no había Ava. Intentó convencerse a sí mismo. Todo esto había sido por ayudar, por amabilidad, por el hogar. Pero en el fondo, sabía que ya no era cierto. No se había quedado todas esas noches por caridad. No la había observado desde las sombras solo para sentirse útil. Se había quedado porque algo en la firmeza de ella lo había anclado. Se había enamorado sin siquiera darse cuenta. Y ahora que ella no estaba, todo lo que alguna vez había dado forma a su vida, acuerdos, fusiones, números, le parecía ruido. Una noche, cargó él mismo una bolsa con comidas sobrantes y caminó la ruta que solían recorrer juntos, por callejones conocidos, esquinas congeladas, pasando por los escalones de la vieja iglesia donde Ava solía dejar mantas extra. No encontró a nadie. En la última parada, la calle más silenciosa de todas, se quedó solo bajo un poste de luz parpadeante. El viento atravesaba su abrigo. La nieve danzaba bajo la luz como polvo. Cerró los ojos y recordó su voz. No necesito que me salven. Necesito sentirme como una persona. Michael abrió los ojos lentamente y, en voz baja, para nadie, susurró. No la salvé. Miró hacia el cielo, la nieve atrapándose en sus pestañas. Ella me salvó a mí. No fue su necesidad lo que lo había cambiado. Fue su rechazo a dejarse definir por ella, su orgullo silencioso, sus pequeños y constantes actos de cuidado. Se había enamorado. No porque ella lo necesitara, sino precisamente porque no lo hacía. Y él sí la necesitaba a ella. Necesitaba el sonido de su risa rebotando en las paredes de la cocina. Necesitaba los abrazos pegajosos con sabor a menta de Laura. Necesitaba la forma en que Ava miraba a las personas como si todavía importaran, incluso cuando el mundo las había olvidado. Michael Reynolds, el hombre lo que lo tenía todo, ahora sabía lo que significaba extrañar algo tan profundamente que dejaba eco. La cocina zumbaba con el suave tintinear de las ollas y el murmullo bajo de las voces mientras los voluntarios preparaban la última tanda de comidas de la noche. Pero cuando Michael cruzó la puerta esa noche, todo pareció detenerse. No habló. No pidió permiso.
Simplemente caminó hasta el otro extremo de la sala y se sentó en el mismo taburete donde solía probar platos junto a ella. El aire olía a jengibre y caldo. Le recordaba al calor, de ese que no se puede comprar. A su alrededor nadie dijo nada. Ahora todos sabían quién era. Pero esa noche no importaba. Esa noche solo era un hombre esperando a alguien. Pasaron minutos. Entonces, Ava apareció. Ella salió desde la parte trasera, sosteniendo un cuenco humeante entre sus manos. Llevaba el cabello recogido de forma suelta, con algunos mechones cayendo alrededor de su rostro. Caminó despacio, con la mirada fija en él, indescifrable. No dijo nada mientras colocaba el cuenco sobre el mostrador frente a él. No hubo saludo, no hubo sonrisa. «¡Come! Le puse jengibre extra. Hace frío afuera». Michael la miró, sus ojos fijos en los de ella. Tomó la cuchara, luego la apoyó de nuevo. «No sé cuándo comenzó», dijo en voz baja. «Tal vez fue la noche que te vi dar tu último plato de sopa a alguien que ni siquiera pudo mirarte a los ojos, o tal vez fue cuando te escuché reír, aun cuando sabía que no habías dormido. Pero en algún punto, dejé de venir aquí para ayudar». Mantuvo su mirada. «Venía porque te necesitaba a ti». Eva no dijo nada, pero sus labios temblaron levemente y parpadeó más de una vez. Michael continuó, con la voz firme. «Ahora, no sé cómo desear cosas que no puedo controlar, pero sé esto. Nada más me sabe bien si no está hecho por ti». Ella apartó la mirada por un momento, luego lo miró de nuevo. «Entonces no te vayas otra vez», dijo suavemente. «Nunca necesité a alguien que me trajera milagros. Solo necesitaba a alguien que se quedara, incluso cuando es difícil, especialmente entonces». Michael se levantó despacio. Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Me quedo, no por culpa, no para salvar a nadie, sino porque tú eres lo único que no sabía que me faltaba». Extendió la mano con cuidado, apoyándola sobre el borde del mostrador entre ellos. «Por primera vez en mi vida», dijo, «tengo algo a lo que quiero volver». Ava no dijo nada. En su lugar, colocó su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron. No hicieron falta más explicaciones. Detrás de ellos, Laura asomó la cabeza desde la puerta, una sonrisa extendiéndose en su rostro mientras susurraba. «Te lo dije, mami. Sabía que volvería». La sopa quedó olvidada sobre el mostrador, el vapor elevándose en suaves rizos entre ellos. Pero en ese momento, ninguno de los dos necesitaba comida para sentirse completo. Un año después, la nieve regresó a Nueva York. Pero esta vez se sentía más suave, más amable. En las afueras de la ciudad, entre edificios antiguos y nuevos comienzos, se encontraba Hearth Village, una comunidad como ninguna otra. Construida con ladrillos restaurados y esperanza renovada, ofrecía más que refugio. Ofrecía un nuevo comienzo. Dentro de sus muros había una cocina comunitaria llena de vida, un aula para formación laboral, jardines compartidos, un rincón de lectura y un parque donde la risa de los niños resonaba como campanas. Y en el corazón de todo estaba Ava, ahora jefa de cocina y directora del programa. Se movía por la cocina con la misma gracia de antes, cuando usaba delantales prestados, solo que ahora con un equipo a su lado y una visión clara al frente. Laura, ahora de 5 años, llevaba orgullosa una banda amarilla que decía «Embajadora de las sonrisas». Se había tomado el título muy en serio, saludando a cada visitante, voluntario y residente con su risa característica y un puñado de caramelos de menta. El día de la inauguración, el pequeño salón comunitario se llenó de gente. Donantes, socios, antiguos residentes de refugios y familias que alguna vez llamaron hogar a las calles. Michael subió al escenario para hablar, vestido con sencillez, con un abrigo de lana y sin corbata, los ojos recorriendo al público.
Justo cuando estaba por tomar el micrófono, un destello de movimiento cruzó desde detrás de la cortina lateral. ¡Espera!, gritó Laura, subiendo corriendo los escalones para unirse a él, sosteniendo un micrófono de juguete que había insistido en llevar. El público soltó una risa suave. Laura se giró hacia la audiencia, de pie con orgullo al lado de Michael. «Este es mi papá», dijo, radiante. «No es un milagro. Todos dicen que lo es, pero no lo es». Michael parpadeó, divertido y ligeramente sorprendido. Ella continuó, con una voz clara y firme para alguien tan pequeña. «Él es mi papá ahora. Lo pedí hace mucho tiempo y él vino». La sala se llenó de risas suaves, aplausos y más de una lágrima. Desde un lado del escenario, Eva observaba con una mano sobre la boca y la otra presionada suavemente contra su pecho. Sus ojos brillaban bajo la luz cálida. Michael se volvió hacia Laura, se arrodilló a su lado y le susurró. «¿Sabes qué, pequeña? Creo que yo también te pedí a ti». El resto de la tarde transcurrió entre alegría y celebración. La gente bailó, compartió historias, se tomó de las manos, y cuando la noche se volvió tranquila, los tres regresaron a la pequeña cabaña cerca del jardín de Hart, un hogar lleno de pisos de madera, estanterías, frascos de especias y la calidez de algo que se había ganado, no regalado. Era Nochebuena. En la cocina, Ava cortaba un pastel de manzana especiado, mientras Laura se arrodillaba en el alféizar, mirando al cielo en busca de linternas. Michael estaba cerca, con una taza en la mano, observándolas con una mirada que contenía más que gratitud. Contenía paz. Afuera, linternas de papel se elevaban desde Hearth Village, llevando deseos escritos con letra infantil y cursiva desordenada. Laura gritó. «¡Creo que esa es la mía!». Pedí más abrazos. Michael rodeó con sus brazos a ambas, a ella y a Ava, acercándolas mientras el calor del horno y el aroma de la canela los envolvían. Ava apoyó la cabeza en su hombro y susurró. «Solíamos desear un milagro». Michael sonrió suavemente, con la mirada en el cielo. «Pero al final», dijo, apretando su abrazo, «ustedes eran el milagro que nunca me atreví a pedir». Y bajo un cielo lleno de linternas, de risas y de nieve suave, su pequeña familia permaneció envuelta en luz. No solo la de la temporada, sino en algo más profundo. Amor, hogar y un futuro finalmente construido sobre ambos. Si esta historia tocó tu corazón, no estás solo. A veces, los milagros más poderosos no son grandiosos ni ruidosos. Son actos de bondad silenciosa. Un cuenco de sopa, un abrigo compartido en el frío, una mano sostenida en silencio. Se encuentran en las personas que eligen quedarse y amar sin necesidad de rescatar. Creemos en la belleza de los momentos reales, en la esperanza que nace de la dificultad y en las segundas oportunidades que cambian vidas. Si tú también crees en eso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de corazones que aún creen en la bondad, en la sanación y en las historias que nos recuerdan quiénes somos realmente. Porque a veces